Supercrack Estrella presenta la historia inacabada del año 1945. Sobre mi puerta encontrada en la Antártida, tiene de largo 1608 metros, es gigante, y de ancho 510 metros. Si miramos en el histórico del Google Earth, la puerta siempre ha estado allí, por lo menos desde que hay satélites. ¿Sería esta puerta donde se esconden los nazis de los satélites, una puerta que conduce a un mundo interior? Si miramos la parte de la superficie donde está la puerta triangular, el terreno es plano y extenso, hay espacio para meter toda una ciudad más grande que Madrid ahí dentro. Si recorremos esta parte de la superficie en línea recta donde está la puerta, y siempre por encima del terreno, nos encontramos parches negros, que son puestos para ocultar algo que había allí. Son dos parches negros tapando algo que no querían que fuera visto. Cerca de la puerta, en una zona más rocosa, encontramos un ovni, y una especie de hangar o almacén. Dicen que la Segunda Guerra Mundial nunca terminó, que los nazis escaparon a la Antártida, para algunos es una leyenda, para otros una realidad. Sobrevuela Montana un globo misterioso chino, donde aparecen tres osos con gripe aviar. Surge la pregunta: en este mundo de locos donde estamos metidos, ¿estamos en la Tercera Guerra Mundial? El Cuarto Reich es un término utilizado para describir un hipotético imperio alemán sucesor del Tercer Reich o Alemania nazi, 1933-1945. El término Tercer Reich fue acuñado por Arthur Meyer van den Bruck como el título de su libro Das Dritte Reich, 1923. Fue utilizado por los nazis con propósitos de propaganda para legitimar su régimen como un estado sucesor a los retroactivamente renombrados Primer Reich Sacro Imperio Romano Germánico, 962-1806, y Segundo Reich Imperio Alemán, 1871-1918. Estos dos últimos términos nunca fueron utilizados por los historiadores. La pesquisa de los planes de los líderes del régimen nazi después de la Segunda Guerra Mundial ha resultado en un curioso hallazgo. Para Adam Levor, periodista y escritor británico, la compilación de material para escribir una novela de ficción le ha llevado a descubrir documentos que prueban que los nazis planeaban crear un Cuarto Reich bajo los auspicios de un imperio económico paneuropeo basado en el mercado común. El Protocolo de Budapest, título de la novela de Levor, contiene el detalle de los planes nazis para preservar su poder al final de la Segunda Guerra Mundial, cuyo principal objetivo era crear un espacio económico europeo por el que extender su imperio, dejando esta vez de lado la facción militar. El documento que lo prueba es un informe del Servicio de Inteligencia Militar de los Estados Unidos, EUPA 128, también conocido como el Informe de la Casa Roja, que detalla cómo las élites nazis se habían reunido secretamente en el Hotel Casa Roja de la ciudad de Estrasburgo el 10 de agosto de 1944. En esa época, Alemania se encontraba al borde de la derrota militar, por lo que las SS ordenaron a importantes empresarios alemanes el siguiente plan: colocar sus compañías, BMW, Siemens, Volkswagen, en el extranjero bajo una actitud demócrata para alcanzar la prosperidad económica que ayudara a la refundación del partido nazi. Parece ficción, pero suena tan verdadero. Adam Levor asegura que a pesar de que el informe de la Casa Roja fue tan solo un elemento inspirador, a medida que investigaba y escribía la novela, me di cuenta de que algunos puntos del informe se habían hecho realidad. Así, Levor cita que la Alemania nazi movió grandes capitales a través de países neutrales, un gran número de importantes empresas alemanas se internacionalizaron y la economía alemana se recuperó rápidamente después de 1945. El Tercer Reich fue derrotado militarmente, pero los grandes banqueros de la era nazi, industriales y funcionarios, renacidos como demócratas, pronto prosperaron en la nueva República Federal de Alemania. Allí trabajaron por una nueva causa: la integración político-económica europea, explicaba Adam Levor para el Daily Mail a raíz de la publicación de su libro este mes de mayo. Destaca el caso de Hermann ABS, componente del equipo directivo de Deutsche Bank entre 1938 y 1945, y que más tarde se convirtió en presidente del banco después de la Segunda Guerra Mundial. ABS contribuyó a la reconstrucción de la economía alemana al mismo tiempo que ocupaba un puesto en la junta supervisora de Eidfarben, la compañía que fabricó el gas Zyklon B que se usó en los campos de concentración. ABS era el responsable de distribuir los fondos para la reconstrucción del Plan Marshall a la industria alemana. Paralelamente, ABS también era miembro de la Liga Europea de Cooperación Económica, un lobby intelectual de élite creado en 1946. La Liga perseguía la construcción de un mercado común y desarrolló políticas para la integración europea que casi copiaban las propuestas nazis de los años precedentes.
Pero nos queda la parte de si los nazis escaparon a la Antártida. Antártida, 1947. La guerra que nunca existió. El titular que encabeza este texto es 100% genuino. En 1947 no se produjo una guerra entre Estados Unidos y los restos del derrotado ejército nazi en la Antártida, al menos, tal guerra no consta en la historiografía oficial. Sin embargo, Antártida, 1947. La guerra que nunca existió es un libro que defiende precisamente lo contrario, que tal conflicto bélico sí tuvo lugar y que los alemanes, recién derrotados en la Segunda Guerra Mundial, contaban con un aliado de excepción: los extraterrestres. La teoría del supuesto epílogo bélico en la Antártida parte de una oscura operación militar que realizó Estados Unidos en 1946, al año siguiente de derrotar a Japón por caos atómico. La operación High Jump, Gran Salto, con la intención de establecer bases militares en la Antártida y extender la soberanía estadounidense a aquel continente. La expedición, compuesta por 13 barcos y 4.700 hombres, concluyó abruptamente en 1947, después de realizar importantes descubrimientos geográficos, según el comandante al mando, o con un fracaso tremendo, según Felipe Botalla, autor del libro Nos hemos ido con el rabo entre las piernas y con serias pérdidas, pone Botalla en boca de uno de sus personajes en Antártida, 1947. La versión conspiranoica de esta expedición sostiene que las tropas americanas acudieron al continente helado a someter a los 250.000 soldados alemanes huidos de Noruega al final de la contienda. Los investigadores del fenómeno ovni encontraron vestigios de platillos volantes con esvásticas, extraterrestres que hablaban alemán camerunenses, y bases secretas en la Antártida con la Cruz Gamada. La magnitud del esfuerzo aeronaval y los rumores sobre algunos de los objetivos de la misión, que la relacionaban con la expedición antártica alemana de 1938 y los ovnis nazis, han propiciado el desarrollo de un conjunto de teorías conspirativas de corte ufológico y neonazi. Algunos autores como Ladislao Szabo, Michael X. Barton IV y Ernst Zundel, presentan la Operación Injun como la mayor ofensiva militar llevada a cabo por Estados Unidos contra una supuesta base militar del Tercer Reich en la Antártida en 1947. Asimismo, presentan el suicidio del por entonces secretario de Defensa James Vincent Forrestal como un elemento más de dicha conspiración. Varios autores sostienen, sin contar con pruebas de respaldo, que los Estados Unidos enviaron la Operación Injun a la Antártida en 1946-1947 para erradicar la base alemana secreta de la Tierra de la Reina Maud, por ejemplo, Szabo 1947, 200-201, Metternich Friedrich 1975, 96. Puechner y Bernard 1989, Stevens 1997, 2003, por ejemplo, Puechner y Bernard, 1989, 229-231, sugieren que el interrogatorio de las tripulaciones del U-530 y del U-977 en 1945 habían revelado que los alemanes habían construido enormes complejos subterráneos en la Antártida para la fabricación de aeronaves y otras armas de avanzada. Entonces los Estados Unidos habían organizado Injun para ubicar y destruir esta operación secreta. Metternich Friedrich, 1975, 96, afirman que el almirante Byrd dijo que el objetivo de Injun era aplastar la última resistencia desesperada de Adolf Hitler en caso de que lo encontráramos en su Neuberchtesgaden dentro de la Schwabenland en la región de la Tierra de la Reina Maud, o destruirlo. No se cita la fuente de este textual, remitiéndose a Stevens, 1997. 52, Farrell, 2005, nos dice: equipada para una estadía de 8 meses, la expedición rodeó el territorio de Neuschwabenland reclamado por Alemania. El almirante Byrd apostó las naves de la armada frente a la costa, y luego avanzaron las tropas terrestres y el reconocimiento aéreo desde el polo hacia el territorio alemán. Supuestamente, la base alemana se encontró rápidamente, se sobrevoló, y ya sea una bandera estadounidense, o una bomba, dependiendo de la versión del relato, se arrojó sobre la posición. En un principio, se había estimado que la duración del proyecto de buscar zonas aptas para edificar bases científicas sería de 8 meses, pero lo curioso es que todo terminó a las 8 semanas de iniciada la expedición. Algunos conspiracionistas sostienen que los campamentos fueron atacados por un poderoso y desconocido enemigo que los obligó a devolverse a casa mucho antes de lo previsto.
Posteriormente, ya de regreso en Washington, el almirante Byrd fue citado por una comisión investigadora del Senado estadounidense. En dicha oportunidad manifestó que en el transcurso de otra guerra, América puede ser atacada por un enemigo que tenga la habilidad de volar de polo a polo a increíble velocidad. ¿A qué se refería exactamente? Lo que dice un documental ruso. En 2006, se estrenó una producción audiovisual rusa llamada Third Reich, Operation UFO, en la que se afirmaba que Estados Unidos combatió contra los nazis en territorios cercanos al Polo Sur. Básicamente abordan los mismos datos mencionados arriba, pero su tesis va más allá aún. Los diversos militares e historiadores rusos que participaron en el documental expresaron que los estadounidenses se enfrentaron a los nazis en 1947 en la Antártida, y sugieren que los últimos 2 submarinos germanos sobrevivientes a la batalla fueron posteriormente hallados en la bahía de Buenos Aires, Argentina. Además, señalan que los nazis, influenciados por sociedades secretas esotéricas como la Thule y la Ahnenerbe, intentaron comunicarse con entidades extraterrestres por medio del contacto telepático. Gracias a las supuestas canalizaciones efectuadas por ciertos mediums, obtuvieron valiosa información con la cual el connotado científico alemán Victor Schauberger, puesto casi a la misma altura de Nikola Tesla, el padre de la energía eléctrica alterna, habría conseguido desarrollar platillos voladores, hoy llamados ovnis, con los cuales pretendían ganar la Gran Guerra. Sin embargo, y cuando ya tenían listos los primeros prototipos, el ataque aliado era inminente y decidieron que lo mejor era llevarse antes sus naves al refugio que tenían en tierras australes. Otro increíble dato entregado por Third Reich Operation UFO, el cual muchos considerarían totalmente irreal, señala que la razón por la cual el ARP funciona en Alaska es precisamente para monitorear, a través de la emisión de ondas, un hipotético portal espacio-tiempo presente al interior de la Tierra que permite los viajes interestelares a través de agujeros de gusano, atajos virtuales entre 2 puntos equidistantes del universo. Según este polémico documental, lo que los nazis sabían era que el Polo Norte y el Polo Sur son las puertas de salida y gusano que pasaría por el centro de nuestro planeta y que permitiría a las naves espaciales, tanto terrestres como alienígenas, llegar a la Tierra y salir de ella sin tener que hacer un recorrido kilómetro a kilómetro por el espacio. Tal portal estaría conectado con la estrella Vega. Hay básicamente 10 teorías sobre este tema. 10. Aprendieron técnicas alienígenas. En 1936, un platillo volador habría caído en un bosque cerca de la ciudad sajona de Frieberg. La especulación señala que los ingenieros nazis desarmaron la nave e hicieron un aprendizaje tecnológico a la inversa. 9. Crearon una sustancia antigravedad. El escritor polaco Igor Witkowski afirma haber tenido acceso a documentos oficiales de las SS nazis respecto a un arma de alto secreto. El arma guardada en una instalación militar era una sustancia antigravedad llamada Xerum 525, con la que los nazis pensaban echar a andar una supermáquina. 8. Cazaron reliquias supuestamente poderosas. Heinrich Himmler fundó en 1935 el Ahnenerbe, un instituto dirigido a investigar las causas de la supuesta superioridad de la raza aria. Se afirma que Himmler buscó con insistencia el Santo Grial, el Arca de la Alianza y otros artefactos presuntamente poderosos. El ocultismo fue su perdición. Obsesionado como estaba por las antiguas leyendas nórdicas que le había inculcado su padre, Himmler adquirió en 1934 el castillo de Wewelsburg, en la región de Paderborn. Esta construcción, remodelada a golpe de 13 millones de marcos, se convirtió en el centro espiritual del nazismo, una suerte de Camelot de la esvástica. En su obra Heinrich Himmler, el periodista Willy Frischauer, testigo de lo acontecido en la Alemania de Hitler, afirmó que no había 2 meses iguales en todo el lugar, que contrató a los mejores artesanos para elaborar finos tapices o cortinas de pesado brocado y que las puertas fueron revestidas con piedras y metales preciosos. Tras asegurar a sus hombres que, llegado el momento, se responsabilizaría de las acciones perpetradas por las SS, prefirió traicionar al Reich e intentó pactar con los británicos y estadounidenses a espaldas de Hitler. Estaba convencido de que, con su ayuda, se podría crear una suerte de gobierno de transición en Alemania. Pero no le sirvió de nada. Al final, el mismo jerarca que había orquestado el asesinato sistemático de millones de judíos, y había confirmado que no abandonaría al Führer jamás, intentó por todos los medios salvar su vida. El 10 de mayo de 1945, tras la toma de Berlín por los soviéticos, partió desde Flensburg con sus hombres de confianza disfrazado de un sargento de la Geheime Feldpolizei, la policía secreta de la Wehrmacht. Poco después, el 21 de ese mismo mes, los aliados le capturaron en un puente ubicado entre Hamburgo y Bremen.
Atrapado, fue igual de cobarde que había sido en vida. En principio intentó esconderse tras su nueva identidad falsa. Cuando los británicos descubrieron que era el líder de las SS, enviaron desde el cuartel general a un coronel de inteligencia para interrogarle. Michael Murphy, subordinado de Montgomery, decidió humillarle y poner frente a sí sus pecados, todo ello, después de que hubieran explorado sus cavidades. El 23, el oficial le mostró fotografías de los presos de los campos de concentración y le apaleó. Poco después, y tras entender que no había salida, Himmler mordió una cápsula de cianuro y se suicidó. Quizá la mejor forma de definir a Himmler sean las palabras que utilizó Albert Speer, el ministro de armamento del Reich. Mitad maestro de escuela, mitad chiflado. Pero surgió una teoría en mi canal, basándome en que la película Martyrs, de que Heinrich Himmler no murió, sino que tomó la identidad de una mujer de clase alta en Francia. Yo pienso que la mala de la película Martyrs es en realidad de Heinrich Himmler, esas gafas con montura redonda, las fechas donde se mueve la película, dando un salto del año 1970, a los años 80, la historia de la película sobre una secta que busca qué hay después de la muerte, son muchas pistas de lo que en realidad esconde la historia de esta película. Heinrich Himmler tenía prisionera a la hermana del que luego fue presidente francés Charles de Gaulle. Parece algo extraño que con esta carta en su poder no negociara una salida o una identidad falsa. La historia es la siguiente: cuando aliados y alemanes lucharon juntos en la Segunda Guerra Mundial, la batalla del Castillo Iter. Hace poco vimos como el ejército austríaco tiene el honor de ser el único que haya luchado contra sí mismo. Parece que Austria tiene un cierto imán para los sucesos militares fuera de lo común, porque fue en la villa austríaca de Iter, en el Tirol, donde tuvo lugar una de las batallas más extrañas de toda la Segunda Guerra Mundial. Se libró el día 5 de mayo de 1945, justo 5 días después de que Hitler se suicidase en su búnker berlinés, y 2 días antes de que el alto mando alemán se rindiera incondicionalmente en Reims, Francia. No obstante, algunos restos del ejército centroalemán seguirían resistiendo hasta el 11 y el 2 de mayo. En una colina cerca de Iter se encontraba el castillo medieval del mismo nombre. Y sería en la defensa de este castillo donde por primera, y probablemente única, vez en su historia el ejército de los Estados Unidos se encontró defendiendo un castillo medieval. No solo eso. Para ello contó con la ayuda de prisioneros franceses, miembros de la resistencia austríaca y, lo que es más extraño, de soldados alemanes de la Wehrmacht. Por el lado norteamericano participaron el 23 Batallón Blindado de la 12ª División bajo el mando del teniente John Seeley Jr. Los 14 prisioneros eran personalidades, políticos, miembros de la resistencia, sindicalistas e incluso deportistas, encarcelados allí por los nazis tras la invasión de Francia. Estaban los antiguos primeros ministros Edouard Daladier y Paul Reynaud, la hermana mayor de Charles de Gaulle, y el jugador de tenis Jean Borotra, entre otros. En su ayuda se sumaron soldados antinazis del ejército alemán, quienes, posiblemente viendo lo que se avecinaba, decidieron cambiar de bando. La hermana mayor de Charles de Gaulle. Esto hace que mi teoría tenga más sentido. 7. Buscaron el conocimiento en los textos sánscritos. El símbolo nazi de la esvástica es de origen sánscrito. Los nazis creían que el sistema de castas había sido impuesto en la India por una antigua raza aria. Himmler creía que los rayos poderosos mencionados en textos antiguos eran armas de alta tecnología. 6. Crearon una supernave. En 1942, los nazis habrían desarrollado un prototipo de una nave capaz de vencer la gravedad. Supuestamente, viajaba a 17.000 km por hora, con una autonomía de vuelo de 55 horas. 5. Buscaron la energía Brill. La Sociedad Brill ha sido señalada como una organización creada en la Alemania nazi para buscar a una raza de seres superiores que presuntamente vivía debajo de la tierra y utilizaba una energía llamada Brill. 4. Buscaron a la raza superior en la Antártida. Los nazis establecieron una base en la Antártida para asegurar el suministro de los productos industriales derivados de la ballena. Otra versión señala que en verdad montaron la base para entrar a la tierra interna, supuesto hogar subterráneo de sus superiores antepasados. 3. Recibieron ayuda extraterrestre. La superioridad técnica nazi habría sido conseguida con la ayuda de razas superiores universales que ya habían hecho el trabajo de conquistar sus mundos. Werner von Braun lo habría reconocido frente a un amigo estadounidense y Edward Snowden tendría documentos que lo prueban. 2.
Hitler escapó a Sudamérica. Es la más verosímil de las hipótesis y cada mes surge un reportaje, un libro o una producción televisiva afirmando tener la prueba definitiva de que Hitler escapó a América del Sur. También te recomendamos leer nuestro artículo, 5 criminales nazis que escaparon a Latinoamérica 1. Hitler pactó con el diablo. Un amigo de la infancia de Hitler dijo que cuando se refería a sus planes para Alemania y el mundo parecía que hablaba a otra persona. El historiador Hermann Rauschning señaló que cuando Hitler entraba en trance durante sus discursos, quienes hablaban eran los malos espíritus. En fin amigos de Supercrack Estrella, si el video te gustó pulgar arriba.